chicos. Venimos del Colegio Salesiano San Vicente Ferrer y vamos a hacer una obra que se llama El Príncipe Eric y Ariel, que es una historia de amor, de cómo se enamoran la sirenita y el príncipe. Así que ahora, en silencio, que va a empezar, ¿vale, chicos? Soplándome en la cara, las olas. Un día ideal para estar en el mar. Un viento fuerte y una mar tranquila. Eso es porque el rey Tritón está de muy buen humor. ¿El rey Tritón? El rey Tritón, el soberano del reino de las sirenas. Solo las verdaderas marineras saben quién es. Sí, sirenas. No te creas esas cosas. Perla, esos solo son disparates. No son disparates, es la verdad. Viven bajo del mar en una ciudad llamada Atlántica. Es verdad, yo una vez me encontré unas escamas de sirena. Mirad. Yo creo que estos solo son escamas de bacalao, pero bueno. Yo no sé si serán de sirena o no, pero el Tritón es muy cierto. A mí me contaron que Tritón tiene 7 hijas. Cierto, las 7 hijas de Tritón, cada una más bella que la anterior. Ellas son las sirenas que cantan. Y en ocasiones cierro los ojos y las oigo cantar. Sí, esto que es cantar son las gaviotas. ¿De dónde sacáis estas historias? Sirenas que cantan, chifladas. Es verdad, yo nunca miento. Bueno, ya, dejemos de parlotear y sigamos navegando. Espera, que no hay prisa. Podríamos navegar y contar historias. Sí, una historia de piratas. De piratas otra vez, algo nuevo. ¿Y qué tal una de amor? Hemos tenido una idea. Vamos a contar la historia de Eric y Ariel. Ariel, la hija del rey Tritón. Genial, más disparates. Escuchad. Todo comienza cuando el rey Tritón y Ariel estaban nadando bajo el mar. Silencio todo el mundo. Hoy es un día muy especial, es aniversario del príncipe Eric, lo celebraremos hasta el amanecer. Hablando de celebraciones, príncipe, ¿cuándo celebras tu boda? Eso, ¿y el anillo para cuándo? No empecéis con ese tema. Eso, que aún seguimos enfadados por la princesa Celeste. Era tan guapa, tan inteligente, tan guapa. Así como lo que hiciste, pasaste con ella. Lo sé, pero ella no era mi tipo. Tranquilo, está en algún lugar y algún día os encontraréis. Tal vez no hayas buscado lo suficiente. Tal vez cuando la encuentres sentirás como si algo te golpeara. ¿Cómo un golpe? ¿Así? Sentirás como un rayo. ¿Un rayo? ¡Qué raro! No, mirad, se acerca una tormenta. Todos a sus puestos, marineros. Agarraos, parece que vienen olas de gran envergadura. Que nadie caiga del barco, cogeros fuerte. ¡Oh no! ¡Marinero al agua! ¿Quién ha caído? ¡El príncipe Eric! ¿Dónde está? No lo puedo ver. Rápido, compañeros, el primero que lo divise que le lanza una cuerda. ¡Está ahí! ¡Puedo ver su pelo! ¡Rápido, traed la cuerda! ¡No hay tiempo que perder!
¡Esos son unos trozos de alga flotando! ¡Eric! ¡Nos tenías preocupadísimos! Casi no lo cuentas, muchacho. ¿Cómo has podido subir al barco? Me rescató una chica con una voz preciosa. Creo que has tragado demasiada agua del mar. Quizás te diste un golpe al caerte. O tal vez te rescató una sirena. ¿Os imagináis los titulares de la prensa? El príncipe Eric rescatado por una sirena. No, mejor aún. El príncipe Eric se casa con una sirena. Basta ya, chicos, que me voy a morir de... Bueno, ahora que ha pasado el susto, volvamos a la pista. Ese es el cumpleaños del príncipe Eric. Que suba la música y a bailar, compañeros. Entonces, ¿Ariel y el rey Tritón volvieron a verse? Sí, pero esta vez Ariel siendo humana. Hay personas que pierden la cabeza por el amor. En ese caso, ella perdió su cola. Cuento contado, cierto o no, una historia de amor que en el mar triunfó. Es el mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Crees que en otros lados la salga más progreso. Y sueño con mi vida que hace mi educación. Pero es que mi propio mundo no tiene comparación. Que pueda ver allá afuera, que haga la emoción. Bajo el mar, bajo el mar. Y la contemplación de sirena tiene de mí. Sé que trabajas
La vida de un profesor, una no suele ser. Si el mundo me hace crecer, a mí me van a comer.